En la fiesta el marido presentó a la amante, sin saber que la esposa ya controlaba toda la fortuna. El cristal de la copa tintineó contra el anillo de oro, cuando Isabel Herrera la alzó por última vez aquella noche. En el salón del Hotel Villamagna, las luces doradas bañaban los rostros expectantes de 200 invitados, pero ella solo podía escuchar el latido ensordecedor de su propio corazón. Señoras y señores, la voz grave de Miguel resonó por todo el salón, amplificada por el micrófono que sostenía con mano firme. Esta noche no solo celebramos el éxito de Herrera Inversiones, también celebro algo mucho más personal. Isabel sintió cómo sus dedos se aferraban al tallo de la copa. Desde su mesa, en la segunda fila, observaba a su marido de 15 años moverse por el escenario con esa seguridad arrogante que antaño la había enamorado. Miguel lucía impecable en su smoking negro, el cabello perfectamente peinado hacia atrás, esa sonrisa que conocía tan bien brillando bajo los focos. Pero no estaba solo. A su lado, con un vestido rojo sangre que se ajustaba a cada curva de su cuerpo de 24 años, Valeria Cruz sonreía con la satisfacción de quien ya se considera vencedora. Sus ojos oscuros recorrían el salón con descaro, deteniéndose ocasionalmente en Isabel, con una mezcla de desprecio y triunfo mal disimulado. Como muchos sabéis, continuó Miguel pasando el brazo alrededor de la cintura de Valeria, mi vida ha dado un giro extraordinario en estos últimos meses. He encontrado a alguien que realmente entiende mis ambiciones, mis sueños. Los murmullos comenzaron a extenderse por las mesas. Isabel notó cómo Carmen Vázquez, su amiga desde la universidad, giraba la cabeza hacia ella con expresión horrorizada. En la mesa de al lado, los socios de Miguel intercambiaban miradas incómodas. Esta es la mujer que realmente me completa, declaró Miguel alzando su copa hacia Valeria. El futuro empieza con ella. Señoras y señores, les presento oficialmente a Valeria Cruz, la nueva directora de desarrollo de nuestra empresa y mi compañera de vida. El silencio que siguió fue tan denso que Isabel pudo escuchar el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Algunos invitados tosieron incómodos, otros fingieron beber de sus copas vacías. Nadie aplaudió. Valeria, sin embargo, no parecía intimidada por la frialdad del ambiente. Al contrario, su sonrisa se amplió mientras tomaba el micrófono de las manos de Miguel. Gracias por esta cálida bienvenida, dijo con voz melosa, claramente disfrutando del momento. Sé que esto puede resultar sorprendente para algunos, pero cuando dos personas están destinadas a estar juntas, no hay obstáculo que pueda detenerlas. ¿Verdad, Miguel? Exacto, mi amor, respondió él, besando su mejilla ante la vista de todos. Isabel sintió como algo se rompía en su pecho, pero no era su corazón. Era la última atadura que la mantenía unida a la mujer sumisa y complaciente que había sido durante todos estos años. Con movimientos lentos y deliberados, dejó la copa sobre la mesa y se puso en pie. El ligero ruido de su silla al moverse atrajo algunas miradas. Miguel, desde el escenario, la localizó entre la multitud. Por un instante Isabel vio un destello de pánico, culpa, en sus ojos, pero fue tan breve que pudo haber sido su imaginación. Por supuesto, continuó Valeria, sin apartar la vista de Isabel. Entiendo que habrá ajustes que hacer, cambios necesarios para que todos podamos seguir adelante, pero estoy segura de que las personas maduras sabrán adaptarse a las nuevas circunstancias. Las palabras cayeron sobre Isabel como gotas de ácido. Ajustes, cambios, adaptarse, como si fuera ella quien tuviera que moldearse a la traición de su marido. Isabel se dirigió hacia la salida con pasos firmes, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en su espalda. Su vestido azul marino se mecía elegantemente mientras caminaba, la cabeza alta, sin prisas. No correría, no se escondería, no les daría el espectáculo de verla desmoronarse, pero justo antes de alcanzar las puertas del salón, se detuvo, se giró lentamente, como si hubiera recordado algo importante. Su mirada se encontró directamente con la de Miguel, y luego con la de Valeria, y entonces, por primera vez en toda la noche, Isabel sonrió. No era una sonrisa de dolor o de despedida, era algo completamente diferente, algo que hizo que Miguel sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal, y que la sonrisa triunfal de Valeria vacilara durante una fracción de segundo. Era la sonrisa de alguien que sabía exactamente lo que iba a hacer a continuación.
Sin decir una palabra, Isabel Herrera salió del salón, dejando tras de sí el eco de susurros y la inquietante sensación de que aquella noche había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. En el escenario, Miguel intentó recuperar la compostura, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y él acababa de encender una mecha cuyo alcance aún no podía imaginar. 3 meses antes de la fiesta, el despacho de Alejandro Mendoza olía a café amargo y papel envejecido. Isabel Herrera se ajustó la chaqueta beige mientras observaba al abogado revisar los documentos que acababa de entregarle. A través de la ventana de la calle Serrano, Madrid despertaba con su habitual bullicio matutino, pero dentro de aquella oficina, el silencio era absoluto. ¿Estás completamente segura de esto, Isabel?, preguntó Alejandro, quitándose las gafas y mirándola con preocupación. Lo que me pides es irreversible, completamente, respondió ella, sin un ápice de duda en la voz. Llevo 6 meses reuniendo pruebas. Ya no hay vuelta atrás. La noche anterior había sido la gota que colmó el vaso. Miguel había llegado a casa a las 4 de la madrugada, apestando a perfume que no era el suyo, y con esa sonrisa culpable que ya no se molestaba en disimular. Cuando ella le preguntó dónde había estado, él ni siquiera se dignó a inventar una excusa creíble. Trabajando tarde en el proyecto de Valencia, había masculinado, dirigiéndose directamente al baño de invitados donde ahora dormía desde hacía semanas. Pero Isabel sabía la verdad. No había ningún proyecto en Valencia. Lo que sí había era un apartamento en el barrio de Salamanca que Miguel había alquilado para su aventura con Valeria Cruz, la joven ambiciosa que había entrado a trabajar en Herrera Inversiones 8 meses atrás, como asistente de dirección. Mira esto. Isabel deslizó sobre el escritorio una carpeta marrón. Extractos bancarios, recibos de restaurantes, facturas del apartamento de la calle Castelló. Lo tiene todo a nombre de la empresa, pero está usando nuestro dinero para mantenerla. Alejandro hojeó los documentos con expresión cada vez más seria. Isabel, esto es impresionante. ¿Cómo has conseguido toda esta información? Miguel siempre fue descuidado con los papeles, explicó ella con una sonrisa amarga. Durante 15 años he sido yo quien llevaba la contabilidad doméstica, quien organizaba sus documentos, quien firmaba como avalista en todos sus proyectos. Él estaba demasiado ocupado con sus reuniones de negocios para preocuparse por los detalles. La ironía era cruel y perfecta. Miguel, en su arrogancia, había confiado ciegamente en la mujer a la que estaba traicionando. Todas las propiedades que había comprado durante su matrimonio estaban registradas como sociedad conyugal. Todas las inversiones importantes requerían la firma de ambos cónyuges, y todas las cuentas bancarias principales tenían a Isabel como cotitular. Según estos contratos que firmó al iniciar Herrera Inversiones, continuó Alejandro, revisando un fajo de papeles amarillentos, tú aportaste el capital inicial. Tu herencia de tu padre fue lo que hizo posible la empresa. Exacto. 300.000 euros que heredé cuando papá murió hace 10 años. Miguel necesitaba el dinero para comprar la primera oficina y contratar empleados. Yo confiaba en él, confiaba en nosotros. El abogado asintió lentamente. Legalmente, tienes derecho a reclamar la mitad de todo, pero lo que propones va más allá. Quiero que transfiera todo a mi nombre antes de que él se dé cuenta. Isabel se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes brillando con una determinación que llevaba meses gestándose. Todas las propiedades, todas las cuentas, todas las inversiones. Él me dio poder notarial hace años para facilitar la gestión. Nunca pensó que lo usaría contra él. Alejandro silbó por lo bajo. Es completamente legal, pero cuando se dé cuenta, va a ser la guerra. Isabel se recostó en la silla, por primera vez en meses sintiendo que recuperaba el control. La guerra ya empezó, Alejandro, solo que él no lo sabe todavía. 2 semanas después, Isabel firmó el último documento mientras el notario sellaba los papeles. A su lado, Marta Jiménez, su contable de confianza, revisaba los registros en su tablet. Ya está, anunció Marta. La transferencia de las acciones de Herrera Inversiones está completa. Oficialmente, eres propietaria del 51% de la empresa. ¿Y Miguel? 49%. Sigue siendo socio, pero ya no tiene control de decisión. Isabel asintió.
El plan estaba funcionando a la perfección. Miguel estaba tan absorto en su romance con Valeria que no había notado los cambios. Seguía yendo a la oficina, tomando decisiones, presumiendo ante sus socios, sin saber que ya no era más que un empleado de lujo en su propia empresa. El teléfono de Isabel vibró. Un mensaje de Miguel. Llegaré tarde esta noche. Reunión importante con inversores de Barcelona. Mentira, pensó ella. Los jueves Valeria tenía yoga a las 7. Miguel había desarrollado una rutina tan predecible como patética. Isabel, la voz de Marta la sacó de sus pensamientos. ¿Estás bien? Pareces diferente. Isabel se miró en el reflejo de la ventana del despacho. Tenía razón. Ya no era la mujer insegura y complaciente que había sido. Los últimos meses la habían transformado. Se había cortado el pelo por los hombros. Había empezado a usar colores más vivos. Había perdido peso. Pero sobre todo, había recuperado algo que creía haber perdido para siempre. Su propia voz. «Estoy perfecta», respondió. «Por primera vez en años estoy exactamente donde debo estar». Esa noche, mientras Miguel inventaba otra excusa por teléfono, Isabel abrió una botella de vino tinto y brindó sola en la cocina de su piso de Chamberí, por la mujer que había sido, por la mujer que estaba siendo, y por la mujer que estaba a punto de convertirse. El juego había comenzado, y ella ya llevaba todas las cartas ganadoras en la mano. Solo faltaba esperar el momento perfecto para mostrarlas. El día después de la fiesta, el sonido del teléfono atravesó el silencio del dormitorio como una alarma de incendios. Miguel Herrera se incorporó bruscamente en la cama del apartamento de la calle Castelló, sintiendo cómo la resaca martilleaba sus sienes. A su lado Valeria gruñó y se tapó la cabeza with la almohada. Miguel, la voz áspera de Ricardo Sánchez, su socio desde hacía 5 años, sonaba alterada al otro lado de la línea. «¿Qué coño ha pasado anoche? Tengo el teléfono echando humo desde las 8 de la mañana». Miguel se frotó los ojos, intentando enfocar el reloj digital del despertador. Las 11:47 de la mañana. Había dormido más de lo habitual, arrastrado por una mezcla de champán y la euforia de haber dado el paso definitivo la noche anterior. «¿De qué hablas, Ricardo?» «¿De qué hablo?» La voz del socio subió una octava. «Hablo de que media élite empresarial de Madrid está comentando que tu mujer te humilló anoche delante de 200 personas. Hablo de que Carmen Vázquez me ha llamado preguntando si es cierto que Isabel controla todas nuestras cuentas». La sangre se heló en las venas de Miguel. De repente, la imagen de Isabel levantándose de su mesa la noche anterior, esa sonrisa extraña antes de marcharse, cobró un significado completamente diferente. «Eso es imposible», murmuró, pero su propia voz sonaba insegura. «Isabel no sabe nada de los negocios. Nunca se ha interesado por... Miguel, necesito que vengas a la oficina ahora mismo. Hay algo que tienes que ver». La línea se cortó. Miguel miró el teléfono con expresión aturdida, el corazón comenzando a acelerarse por razones que no tenían nada que ver con la resaca. Valeria se desperezó a su lado, el rímel corrido enmarcando sus ojos como sombras oscuras. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Ya te arrepientes de haberme presentado como tu futura esposa?», ronroneó, deslizando la mano por el pecho de Miguel. «Anoche estuviste perfecto». Isabel se quedó sin palabras. La cara que puso cuando... «Cállate». Miguel se levantó de la cama bruscamente. «Tengo que ir a la oficina». «¿Ahora? Pero si habíamos quedado en desayunar en casa Lucio, y después ir de compras a...». «He dicho que te calles». El tono de Miguel hizo que Valeria se incorporara, finalmente despierta del todo. Durante los 8 meses que llevaban juntos, nunca le había gritado. Siempre había sido condescendiente, protector, dispuesto a complacerla en todo. 1 hora después, oficina de Herrera Inversiones. Miguel irrumpió en el moderno despacho de cristal y acero de la calle Príncipe de Vergara como un huracán. Ricardo lo esperaba junto a la mesa de juntas, rodeado de carpetas abiertas y papeles dispersos. «Siéntate», ordenó Ricardo, sin saludar siquiera. «Ricardo, sea lo que sea, podemos solucionarlo. Isabel está dolida, es comprensible, pero ¿sabías que tu mujer tenía poder notarial sobre todas las propiedades de la empresa?» Miguel parpadeó. «Por supuesto. Se lo di hace años para facilitar los trámites cuando yo estaba de viaje.
Es algo normal entre matrimonios. ¿Y sabías que ese poder le permitía transferir acciones? ¿Qué? Ricardo deslizó un documento oficial sobre la mesa. El membrete del registro mercantil era inconfundible. Isabel Herrera es ahora propietaria del 51% de Herrera Inversiones. La transferencia se hizo oficial hace 2 semanas. El mundo de Miguel se tamaleó. Leyó el documento 1, 2, 3 veces. Pero las palabras seguían siendo las mismas. Esto es imposible. Yo nunca firmé ninguna transferencia. No hacía falta. La voz de Ricardo sonaba como la de un médico dando un diagnóstico terminal. El poder notarial que le diste era absoluto. Incluía la facultad de administrar, enajenar y disponer de todos los bienes presentes y futuros. Está todo aquí, Miguel. Con tu firma y tu huella dactilar. Miguel se desplomó en la silla, el color abandonando su rostro. Pero yo sigo siendo el director ejecutivo. Sigo tomando las decisiones. No. Ricardo se acercó peligrosamente. Como propietaria mayoritaria, Isabel puede destituirte cuando quiera. Puede cambiar toda la junta directiva. Puede vendernos, cerrar la empresa o convertirte en el empleado peor pagado si se le antoja. El teléfono de Miguel vibró. Un mensaje de Isabel. ¿Ya te has enterado? Tenemos que hablar. Esta tarde, a las 6, en casa. Y Miguel, ven solo. Las manos de Miguel temblaron mientras releía el mensaje. Por primera vez en su vida adulta, sintió algo que no había experimentado desde niño. Miedo puro y primitivo. Ricardo, murmuró con voz quebrada. ¿Qué voy a hacer? Su socio lo miró con una mezcla de lástima y exasperación. Deberías haber pensado en eso antes de humillar a tu mujer delante de media Madrid, gilipollas. Esa tarde, apartamento de Valeria Cruz, se paseaba por el salón de su pequeño piso del barrio de La Latina, como un animal enjaulado. El móvil no había parado de sonar en toda la mañana. Primero su hermana Cristina, después su madre, luego amigas que había perdido de vista años atrás. Todos querían saber lo mismo. ¿Es verdad que anoche Miguel te presentó como su nueva mujer? ¿Es cierto que su esposa os humilló en público? ¿Qué va a pasar ahora? Lo que más la enfurecía no eran las preguntas, sino el tono. Esa mezcla de curiosidad morbosa y lástima apenas disimulada. Como si fuera ella la víctima, como si fuera ella quien había hecho algo malo. Cuando Miguel finalmente apareció en su puerta a las 4 de la tarde, Valeria lo recibió con una sonrisa radiante. Mi amor, ya era hora. He estado pensando en lo que pasó anoche y creo que... Valeria. Miguel la interrumpió con voz grave. Tenemos un problema. ¿Problema? ¿Qué problema? Anoche diste el paso definitivo. Le dijiste a todo el mundo que yo era tu futuro. Isabel no puede hacer nada para... Isabel es la dueña de mi empresa. El silencio que siguió fue tan denso que Valeria pudo escuchar el tráfico de la calle 4 pisos más abajo. ¿Qué has dicho? Miguel se desplomó en el sofá de IKEA que Valeria había comprado con el primer sueldo que él le había conseguido. Lo que oyes. Tiene el 51% de las acciones. Puede echarme cuando quiera. Puede quitarme todo. Valeria se quedó inmóvil, procesando la información. De repente, todas las piezas encajaron con una claridad brutal. La tranquilidad de Isabel durante los últimos meses, su falta de reproches, esa sonrisa misteriosa la noche anterior. Pero, tú me dijiste que ella era solo una ama de casa. Me dijiste que no sabía nada de negocios, que dependía completamente de ti. Miguel levantó la vista hacia ella, y Valeria vio algo en sus ojos que la aterrorizó. Era la mirada de un hombre que acababa de descubrir que había estado viviendo en un castillo de naipes, y que alguien acababa de soplar. 18:00 horas, piso de Chamberí. Isabel Herrera terminó de preparar 2 tazas de café y las colocó sobre la mesa de roble del salón. A través de los ventanales, Madrid comenzaba a teñirse de los colores dorados del atardecer, pero ella apenas reparó en la vista. Cada objeto de aquel piso había sido elegido por ella durante 15 años de matrimonio. El sofá de terciopelo azul, las cortinas de lino blanco, los cuadros que había comprado en pequeñas galerías del Rastro. Pronto, todo aquello sería únicamente suyo por derecho propio, no por matrimonio. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Consultó su reloj. Las 6 en punto. Miguel siempre había sido puntual cuando le convenía. Abrió la puerta y se encontró con un hombre que apenas reconoció.
El Miguel arrogante y seguro de sí mismo de la noche anterior había desaparecido. En su lugar había un hombre de 38 años con ojeras profundas, el cabello despeinado y una expresión de animal acorralado. «Hola, Miguel», saludó Isabel con tono neutro, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. «Isabel, tenemos que hablar de esto como adultos», comenzó él antes incluso de llegar al salón. «Sé que estás enfadada y lo entiendo, pero no puedes destruir 15 años de trabajo por un momento de... ¿Un momento?» Isabel levantó una ceja, dirigiéndose hacia el sofá. «Siéntate, Miguel. Y por favor, deja de insultar mi inteligencia». Él permaneció de pie, nervioso, pasando la mano por el cabello en ese gesto que Isabel conocía tan bien. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó finalmente, dejando caer cualquier pretensión de inocencia. «¿Desde cuándo sé que me engañas con Valeria Cruz?». Isabel tomó un sorbo de café, como si estuvieran hablando del tiempo. «Desde febrero, 8 meses exactos». Miguel se desplomó en el sillón de enfrente, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. «¿Febrero? Pero tú nunca dijiste nada. Actuabas normal, cocinabas, hablábamos. Actué como una esposa que quiere salvar su matrimonio», explicó Isabel con calma. «Te di 8 meses para que recapacitases, para que te dieses cuenta de lo que estabas perdiendo. 8 meses para que me demostrases que nuestros 15 años juntos valían más que una aventura con una niña de 24 años. Isabel, pero en lugar de eso», continuó ella sin permitirle interrumpir, «decidiste presentarla públicamente como tu nueva pareja, delante de nuestros amigos, nuestros socios, gente que nos conoce desde que empezamos». Miguel abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Isabel se inclinó hacia adelante. «¿Sabes lo que más me dolió, Miguel? No fue la traición, fue la humillación. Convertirme en el hazmerreír de toda la élite empresarial de Madrid. Hacer que la gente me mirara con lástima. Lo siento», murmuró él. «No pensé... no quería que fuera así». «No lo sentiste cuando lo hiciste». Isabel se levantó y se dirigió hacia el escritorio. «Pero vas a sentirlo ahora». Regresó con una carpeta beige que colocó sobre la mesa de centro. «¿Qué es eso?». «Los términos del divorcio». Miguel palideció aún más, si eso era posible. «Isabel, no tienes que llegar a esos extremos. Podemos solucionarlo. Puedo dejar a Valeria. Podemos ir a terapia de pareja». «¿Dejarla?». Isabel soltó una risa amarga. «Miguel, anoche le dijiste a 200 personas que ella era tu futuro. Le prometiste una posición en la empresa, una vida a tu lado, y ahora quieres dejarla porque descubriste que ya no tienes nada que ofrecerle. Fue un error. Estaba confundido. Ella me manipuló. ¡Para!». Por primera vez en toda la conversación, Isabel alzó la voz. «No me insultes más, Miguel. Valeria Cruz no te manipuló. Tú elegiste. Cada día durante 8 meses elegiste traicionarme. Elegiste mentirme. Y anoche, elegiste humillarme». Miguel se cubrió el rostro con las manos. «¿Qué quieres de mí, Isabel? ¿Qué tengo que hacer?». Isabel abrió la carpeta y extrajo varios documentos. «Quiero que firmes el divorcio, sin pelear, sin abogados agresivos, sin crear más escándalo del que ya has creado. ¿Y la empresa? La empresa seguirá funcionando. Tú seguirás siendo director ejecutivo, por ahora, pero trabajarás para mí, no conmigo». Miguel levantó la vista, con un destello de esperanza. «¿En serio? ¿Me dejarías seguir? Con condiciones». Isabel continuó. «Tu sueldo se reducirá al 70%. Ya no podrás tomar decisiones importantes sin mi autorización. Y por supuesto, Valeria Cruz será despedida inmediatamente. Pero Isabel, no es negociable, Miguel. O aceptas estas condiciones, o puedo ejercer mi derecho como propietaria mayoritaria y echarte. Tú eliges». El silencio se extendió durante largos minutos. Miguel miraba los documentos como si fueran serpientes venenosas. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué no simplemente me destruyes del todo? Podrías hacerlo». Isabel se sentó en el borde del sofá, mirándolo directamente a los ojos. «Porque a pesar de todo, Miguel, no soy como tú. No disfruto destruyendo a la gente que una vez amé, pero tampoco soy idiota. Ya no confío en ti, y nunca más volveré a ponerte por encima de mi propia dignidad». Se levantó y se dirigió hacia la cocina. «Tienes hasta el viernes para decidir. Si firmas, podemos hacer esto de manera civilizada. Si no,
Se giró hacia él con esa sonrisa que Miguel empezaba a temer. Descubrirás lo que realmente puedo hacer cuando dejo de ser comprensiva. Miguel se quedó solo en el salón, rodeado de los restos de la vida que había construido y destruido con sus propias manos. Fuera, Madrid seguía su curso normal, ajeno al drama que se desarrollaba en aquel piso de Chamberí. Por primera vez en su vida adulta, Miguel Herrera entendió lo que significaba no tener control sobre nada. Y esa noche, mientras Valeria lo bombardeaba con mensajes preguntando qué había pasado, él no tuvo valor para responder, porque por primera vez en 8 meses, no sabía qué decirle, no sabía si tenía algo que ofrecerle, y lo peor de todo, ya no estaba seguro de que le importara. Al día siguiente, oficina de Herrera Inversiones, 09:30 horas. Valeria Cruz llegó a la oficina de la calle Príncipe de Vergara con 15 minutos de retraso, algo que llevaba haciendo durante meses sin que nadie se atreviera a reprenderla. Después de todo, era la novia del jefe, y todos sabían que ciertas reglas no se aplicaban a ella. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. El bullicio habitual de la recepción se apagó cuando ella entró. Carmen Ruiz, la recepcionista que siempre la saludaba con una sonrisa forzada, apenas levantó la vista de su ordenador. Los empleados que normalmente la trataban con deferencia fingieron estar absortos en sus tareas. Valeria se dirigió hacia el ascensor con el clic-clac de sus tacones Louboutin, echando en el suelo de mármol. Durante los últimos 8 meses, ese sonido había sido sinónimo de poder. Ahora parecía despertar miradas de curiosidad morbosa. En el 7º piso, donde tenía su despacho de directora de desarrollo, un cargo que Miguel había creado especialmente para ella, encontró a 2 empleados de seguridad esperando junto a su puerta. «Buenos días, señorita Cruz», saludó el mayor de ellos, un hombre de unos 50 años con expresión incómoda. «¿Podría acompañarnos, por favor?» «¿Acompañarles? ¿A dónde?» Valeria frunció el ceño. «Tengo una reunión con el departamento de marketing en 20 minutos». Los guardias intercambiaron una mirada. «Señorita, tenemos órdenes de acompañarla a recoger sus pertenencias personales». El mundo de Valeria se tambaleó ligeramente. «¿Perdón? ¿Qué pertenencias? Este es mi despacho. Yo trabajo aquí». «Ya no, Valeria». La voz grave de Ricardo Sánchez la hizo girarse. El socio de Miguel se acercaba por el pasillo con una carpeta en la mano y una expresión que no auguraba nada bueno. «Ricardo, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está Miguel?» «Miguel no va a venir hoy, ni mañana. De hecho, no sabemos cuándo volverá». Ricardo se detuvo frente a ella. «Pero eso ya no es asunto tuyo». Le tendió un sobre blanco. «Tu carta de despido. Efectivo inmediatamente». Valeria tomó el sobre con manos temblorosas, como si fuera una bomba a punto de explotar. «Esto es un error», murmuró sin llegar a abrirlo. «Miguel jamás me despediría. Anteayer mismo me dijo que yo era su futuro, que íbamos a dirigir la empresa juntos». «Valeria», la voz de Ricardo adoptó un tono casi paternal. «¿De verdad creías que esto iba a durar para siempre? ¿Qué? Una aventura. Eso es lo que ha sido siempre. Una aventura de un hombre casado con una empleada 24 años más joven que él». Las mejillas de Valeria se encendieron. «Eso no es verdad. Miguel me ama. Va a divorciarse de Isabel por mí. Anteayer lo anunció delante de...» «¿Anteayer?» Ricardo soltó una risa amarga. «Anteayer Miguel descubrió que su mujer es la dueña de esta empresa, que puede echarlo cuando se le antoje, que todo lo que él creía controlar en realidad nunca fue suyo». Valeria lo miró sin comprender. «Isabel Herrera tiene el 51% de las acciones de Herrera Inversiones. Tu despido viene directamente de ella. Y créeme, no es negociable». 2 horas después, apartamento de Valeria, La Latina. Valeria se dejó caer en su sofá con la caja de cartón de sus pertenencias personales a los pies. Su despacho había resultado ser más vacío de lo que creía. Algunas plantas, fotografías, una taza personalizada que le había regalado Miguel por su cumpleaños, y poco más. El móvil había estado sonando sin parar durante toda la mañana. Su hermana Cristina, su madre desde Sevilla, amigas que hacía meses que no la llamaban, todos querían saber lo mismo. «¿Es verdad que te han echado? ¿Qué va a pasar con Miguel? ¿Era cierto lo que decían de que su mujer controlaba todo?» Pero las llamadas que realmente importaban no llegaban. Miguel no había respondido a ninguno de sus mensajes.
Ni siquiera había leído los WhatsApp según marcaban las dobles marcas grises. A las 2 de la tarde, cuando ya no podía soportar más el silencio, decidió ir a buscarlo. Apartamento de la calle Castelló, 15:30 horas. Valeria usó sus llaves para entrar en el nido de amor que Miguel había alquilado para sus encuentros. El apartamento estaba sumido en penumbra, las cortinas cerradas, el aire viciado por el humo de cigarrillos. Lo encontró en el salón, hundido en el sofá de cuero, con una botella de whisky medio vacía sobre la mesa de cristal. Miguel corrió hacia él. Gracias a Dios que estás aquí. He estado intentando localizarte toda la mañana. Han pasado cosas terribles en la oficina. Miguel levantó la vista hacia ella con ojos inyectados en sangre. Ya lo sé. ¿Lo sabes? ¿Y por qué no has hecho nada? ¿Por qué has dejado que me echen como si fuera una vulgar empleada? Porque eso es exactamente lo que eres. Las palabras cayeron sobre Valeria como una bofetada. Se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Qué has dicho? Miguel tomó otro trago directamente de la botella. Una empleada. Eso es lo que siempre has sido, Valeria. Una empleada guapa y joven que me hizo sentir poderoso durante unos meses. Miguel, estás borracho. No sabes lo que dices. Anteayer me dijiste que era tu futuro, que íbamos a... Anteayer yo creía que tenía un futuro. Miguel se levantó tambaleándose. Creía que era el dueño de mi propia empresa. Creía que tenía algo que ofrecerte. Valeria retrocedió, asustada por la intensidad de su voz. Pero lo tienes. Tienes la empresa, tienes dinero, tienes... No tengo nada, rugió él. Mi mujer es dueña de todo. Puedo seguir trabajando si me porto bien como un empleado más. ¿Y tú? Tú ya ni siquiera tienes trabajo. El silencio que siguió fue devastador. Valeria miró al hombre por el que había arriesgado todo, su estabilidad laboral, su reputación, su futuro, y vio por primera vez lo que realmente era. Un cobarde arruinado que acababa de descubrir que no tenía nada con lo que impresionarla. Entonces, ¿todo ha sido mentira? Susurró. Miguel se desplomó de nuevo en el sofá. No era mentira cuando lo decía, pero ahora ya no sé ni quién soy. Valeria se dirigió hacia la puerta con pasos lentos, como si caminara en sueños. Valeria, la voz de Miguel la detuvo. Lo siento, de verdad que lo siento. Ella se giró una última vez para mirarlo. No, Miguel, lo sientes por ti. Siempre lo has sentido solo por ti. Y con esas palabras, cerró la puerta del apartamento de la calle Castelló, dejando tras de sí los restos de una relación que había nacido del egoísmo y moría de la misma manera. Esa noche, mientras Miguel ahogaba sus penas en alcohol, Valeria hizo las maletas en su pequeño piso de la Latina. Por primera vez en 8 meses, estaba completamente sola, y por primera vez en su vida, no tenía ni idea de qué hacer a continuación. Una semana después, Cafetería Malasaña, 11:00 horas. Isabel Herrera removía lentamente su cortado mientras observaba a través del ventanal de la pequeña cafetería de la calle Fuencarral. Madrid bullía con su ritmo habitual, y por primera vez en años, ella se sentía sincronizada con esa energía. Había dormido mejor durante la última semana que en meses, con la tranquilidad de quien ha tomado las decisiones correctas. ¿Estás bien? Carmen Vázquez se dejó caer en la silla de enfrente, jadeando ligeramente. Perdona el retraso. El tráfico en Gran Vía estaba imposible. Isabel sonrió a su amiga de la universidad, radiante de una manera que Carmen no había visto en años. Estoy perfecta, respondió con convicción. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Carmen pidió un café con leche y se inclinó hacia adelante con una sonrisa cómplice. Isabel, media ciudad está hablando de lo que pasó. En el gimnasio, en el trabajo, hasta mi madre me preguntó si conocía a esa mujer que puso en su sitio a su marido infiel. ¿Y qué les dices? Que conozco a una mujer brillante que durante 15 años construyó un imperio y que cuando llegó el momento de defenderse, demostró de qué madera está hecha. Isabel sintió una oleada de satisfacción. Durante toda la semana, había funcionado como la empresaria eficiente que siempre había sido en las sombras, tomando decisiones, reorganizando la oficina, estableciendo nuevas reglas. Por las noches, en la tranquilidad de su piso de Chamberí, planificaba su futuro con la claridad de quien por fin había recuperado el control. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto, Carmen? Que descubrí que no necesitaba a Miguel para nada.
La empresa funciona mejor sin sus decisiones impulsivas. Las finanzas están más saneadas. Y yo estoy más fuerte que nunca. Carmen alzó su taza. Por las mujeres que saben defenderse. Por las mujeres que no se dejan humillar impunemente, brindó Isabel. Esa misma tarde, Centro Comercial Las Rosas, 16:30 horas. Valeria Cruz empujaba un carrito de supermercado por los pasillos del Carrefour con la lista de la compra más austera que había hecho en años. Sin trabajo y con los ahorros menguando, cada euro contaba. Había pasado la semana enviando currículums, pero las respuestas eran desalentadoras. Su experiencia real era mínima. El puesto en Herrera Inversiones había sido más decorativo que funcional, y su reputación la precedía. En el mundo empresarial de Madrid, todo el mundo sabía quién era la examante de Miguel Herrera. Mientras comparaba precios de yogures, escuchó su nombre. «Valeria, ¿eres tú?». Se giró y se encontró con Mónica Herrera, la hermana pequeña de Miguel. Una mujer de 32 años que siempre había sido cordial con ella, aunque nunca cálida. «Hola, Mónica», saludó Valeria, sintiendo cómo las mejillas se le encendían. «¿Cómo estás?». La pregunta sonaba más curiosa que preocupada. «Bien, buscando trabajo, ya sabes». Mónica asintió lentamente, mirándola con una mezcla de lástima y algo parecido a la satisfacción. «Valeria, sé que no es asunto mío, pero ¿de verdad pensaste que esto iba a acabar bien? ¿Perdón? Con Miguel. ¿De verdad creíste que iba a dejar a Isabel, la mujer que construyó su empresa, por una aventura?» Valeria sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Él me dijo que me amaba. Mi hermano le ha dicho eso a muchas mujeres a lo largo de los años». Mónica suspiró. La diferencia es que Isabel era inteligente. Nunca dependió de él. Por eso cuando decidió defenderse, tenía todas las cartas ganadoras. Valeria guardó silencio, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en su pecho. «Lo que hiciste estuvo mal, Valeria. Meterte con un hombre casado, aceptar privilegios que no habías ganado, comportarte como si fueras la dueña de algo que nunca fue tuyo. ¿Qué esperabas? Yo no sabía que...». «Sí lo sabías», la cortó Mónica. «Sabías que estaba casado, sabías que Isabel existía, y aún así decidiste humillarla públicamente. Ahora estás cosechando lo que sembraste». Y con esas palabras, Mónica Herrera se alejó por el pasillo de productos de limpieza, dejando a Valeria sola con sus yogures baratos y la amarga realidad de sus decisiones. Esa noche, piso de Chamberí, 22:00 horas, Isabel terminó de cenar tranquilamente frente al televisor, disfrutando de poder elegir qué ver sin tener que esperar a que Miguel llegara con sus excusas y mentiras. Había pasado la tarde revisando propuestas de nuevos proyectos, entrevistando candidatos para reemplazar a Valeria, con candidatos reales y cualificados, y planificando las reformas que quería hacer en la oficina. Por primera vez en años, se sentía dueña de su tiempo, de su espacio, de su vida. El timbre del portero automático interrumpió sus pensamientos. A esas horas, solo podía ser... «¿Sí? Isabel, soy yo. Por favor, déjame subir». La voz de Miguel sonaba sobria, pero derrotada. Isabel sonrió ligeramente antes de pulsar el botón. 5 minutos después abría la puerta de su piso. Miguel estaba en el descansillo con un sobre en la mano, vestido con vaqueros, y un jersey que había visto mejores días. «He firmado», dijo sin preámbulos, tendiéndole el sobre. «Los papeles del divorcio. Todo». Isabel tomó el sobre con satisfacción evidente. «Muy bien. ¿Y las condiciones laborales?». «También las acepto. El 70% del sueldo. Reportar directamente a ti, sin autonomía para decisiones importantes». «Perfecto. ¿Y tu situación personal?». Miguel bajó la mirada. «Valeria y yo hemos terminado. Resultó que cuando no tenía nada que ofrecerle, perdió el interés rápidamente». Isabel no pudo reprimir una sonrisa de satisfacción. «¡Qué sorpresa! Isabel, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podremos mantener esto civilizado? En la oficina, en el proceso de divorcio». Isabel lo miró con la frialdad de una empresaria evaluando una propuesta de negocios. «Miguel, mientras cumplas las condiciones que hemos establecido, no tendrás problemas conmigo. Pero déjame ser muy clara. Tú elegiste humillarme públicamente. Yo elegí defenderme. Las consecuencias de tus actos no son responsabilidad mía. Lo entiendo. Espero que sí».
porque esta conversación es la última de este tipo que tendremos. A partir de ahora, nuestra relación es estrictamente profesional. Cuando la puerta se cerró tras él, Isabel se apoyó contra ella y sonrió. No había nada que lamentar. Había recuperado su dignidad, su empresa y su futuro, y por primera vez en años, ese futuro le pertenecía completamente a ella. Lunes, 09:00 horas. Oficinas de Herrera Inversiones. Isabel Herrera atravesó el vestíbulo de mármol de la calle Príncipe de Vergara con pasos firmes y decididos. Sus tacones resonaban con autoridad sobre el suelo, marcando un ritmo que todo el personal había aprendido a reconocer durante la última semana, el sonido del poder real. Carmen Ruiz, la recepcionista, se irguió inmediatamente al verla. «Buenos días, señora Herrera. El señor Sánchez la está esperando en la sala de juntas, y han llegado estas propuestas para el puesto de directora de marketing». Le tendió una carpeta gruesa. «Perfecto. ¿Y Miguel?» «Aún no ha llegado, señora». Isabel consultó su reloj. Las 9:05. Durante los últimos 15 años, Miguel raramente llegaba antes de las 10, delegando las primeras reuniones en otros mientras él organizaba su agenda. Esos días habían terminado. «Cuando llegue, dígale que me está esperando en mi despacho». Y Carmen se giró hacia la recepcionista. «A partir de ahora, cualquier decisión financiera superior a 5.000 euros requiere mi autorización personal, sin excepciones». «Por supuesto, señora Herrera». Isabel sonrió. Le gustaba cómo sonaba eso. Séptimo piso. Despacho de dirección. 09:30 horas. El despacho que antes había sido de Miguel, ahora lucía completamente reorganizado. Isabel había retirado los trofeos de golf, las fotografías de escenas empresariales donde él aparecía como protagonista, y los gadgets tecnológicos innecesarios que compraba para impresionar a clientes. En su lugar había colocado plantas, libros de gestión empresarial que realmente leía, y un ordenador de última generación que ella misma había elegido. Ricardo Sánchez entró con cara de preocupación. «Isabel, tenemos que hablar de la situación con los clientes. Algunos están inquietos». «¿Inquietos por qué?» «Por los cambios. Por Miguel. Jaime Mendoza de Inversiones del Norte me ha llamado preguntando si la empresa seguirá siendo estable». Isabel se recostó en su silla de cuero, completamente relajada. «¿Estable? Ricardo, en la última semana hemos cerrado 2 contratos que llevaban meses estancados. Hemos saneado las cuentas eliminando gastos superfluos y hemos implementado un sistema de control financiero que evitará futuros deslices. ¿Te parece inestable?» Ricardo sonrió a pesar de sí mismo. «Tienes razón. De hecho, nunca habíamos funcionado tan eficientemente». «Exacto. Y en cuanto a Jaime Mendoza, puedes decirle que Herrera Inversiones está bajo nueva dirección. Una dirección que no toma decisiones impulsivas, ni gasta el dinero de los clientes en entretenimiento personal». El comentario aludía claramente a los gastos que Miguel había estado cargando a la empresa para mantener su relación con Valeria. Ricardo había sido testigo de esas facturas durante meses, sin atreverse a cuestionarlas. Hablando de Miguel, Ricardo miró hacia la puerta. ¿Cómo va a funcionar esto? Él sigue siendo socio, sigue teniendo el 49%. Miguel seguirá siendo el director ejecutivo, explicó Isabel con frialdad empresarial, pero reportará directamente a mí. Sus decisiones pasarán por mi escritorio antes de implementarse, y su salario reflejará su nueva posición en la jerarquía. Un ruido en el pasillo las interrumpió. Miguel acababa de llegar, y por el sonido de sus pasos, no venía solo. Pasillo exterior, 09:45 horas. Miguel Herrera caminaba hacia el despacho principal flanqueado por 2 empleados que intentaban ponerse al día sobre los cambios de la semana anterior. Su rostro mostraba las secuelas de días de insomnio y demasiado alcohol. «Señor Herrera», le decía Elena Vargas, la contable, «necesito que revise estos informes de gastos. Hay algunas partidas que la señora Herrera ha cuestionado». Miguel se detuvo en seco. «¿La señora Herrera?» Elena se ruborizó ligeramente. «Señor, ella es ahora la propietaria mayoritaria. Todo el personal ha recibido instrucciones de...». «Ya veo». Miguel apretó los dientes. «¿Y dónde está la señora Herrera?» «En su despacho, señor. Lo está esperando». Miguel notó el cambio sutil pero significativo.
Ya no era nuestro despacho o el despacho de dirección. Era su despacho, el despacho de Isabel. Respiró profundamente y llamó a la puerta. «Adelante». La voz de Isabel sonaba serena pero autoritaria. Miguel entró y se encontró con una escena que lo desaró. Isabel estaba sentada tras el escritorio principal, su escritorio, revisando documentos con la concentración de quien realmente entendía cada cifra. Ricardo estaba en la silla de visitante, claramente cómodo con la nueva dinámica. «Buenos días, Miguel», saludó Isabel sin levantar la vista de los papeles. «Llegas tarde. Son las 10 menos cuarto. La jornada laboral empieza a las 9. Lo interrumpió, finalmente alzando la mirada. «Siéntate, por favor. Tenemos que revisar algunas cosas». Miguel se sentó en la silla que quedaba libre, sintiendo la humillación de ser tratado como un empleado más. Ricardo se excusó y salió del despacho, claramente incómodo con la tensión. «Isabel, creo que deberíamos hablar de cómo va a funcionar esto», comenzó Miguel cuando se quedaron solos. «Estoy de acuerdo». Isabel deslizó una carpeta sobre el escritorio. «Estas son las nuevas directrices operacionales. Tu trabajo consistirá en ejecutar las decisiones que yo tome, gestionar al personal de ventas y mantenerme informada de cualquier novedad relevante». Miguel hojeó los documentos con expresión cada vez más sombría. «Esto es muy específico. Es necesario. Durante años has tomado decisiones sin consultar, has gastado dinero de la empresa en asuntos personales y has mezclado tu vida privada con el trabajo de manera inapropiada». La referencia a Valeria era clara como el cristal. «Todo eso se ha acabado, Miguel. Ahora trabajarás bajo supervisión directa». Miguel cerró la carpeta bruscamente. «¿Supervisión directa? Isabel, tengo 38 años y 15 de experiencia empresarial. Y yo tengo 34 años, un máster en administración de empresas que pagué con mi dinero, y 15 años de experiencia gestionando las finanzas de esta empresa desde la sombra», lo interrumpió con voz gélida. «La diferencia es que yo nunca me dejé cegar por aventuras extramatrimoniales». El silencio que siguió fue demoledor. «¿Alguna pregunta sobre las nuevas directrices?», preguntó Isabel, volviendo a su tono empresarial. Miguel negó con la cabeza, derrotado. «Perfecto. Tu primera tarea es reunirte con el equipo de ventas y explicarles los nuevos protocolos de aprobación para propuestas superiores a 5.000 euros. El informe lo quiero en mi escritorio antes de las 5. «¿Mi escritorio?». Isabel lo miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Hay algún problema con esa expresión, Miguel?». Él se levantó lentamente, comprendiendo que la batalla estaba perdida antes de comenzar. «Ningún problema, jefa». La palabra salió de sus labios como un veneno amargo, pero Isabel la recibió como la confirmación de que el orden natural había sido finalmente restaurado. Cuando Miguel salió del despacho, Isabel se permitió un momento de satisfacción antes de volver a sus papeles. Después de 15 años, por fin estaba donde siempre había merecido estar. 3 semanas después, Bar La Venencia, calle Echegaray, 19:30 horas. Miguel Herrera se refugió en la barra del pequeño bar del barrio de las Letras, rodeado del murmullo de conversaciones ajenas y el tintineo de copas de Jerez. Era uno de los pocos lugares de Madrid donde nadie lo conocía, donde no tendría que soportar las miradas de lástima o curiosidad que se habían vuelto parte de su rutina diaria. 3 semanas trabajando bajo las órdenes directas de Isabel habían sido las más humillantes de su vida adulta. Cada mañana tenía que informarle sobre cada decisión, cada tarde debía entregarle reportes detallados, y cada vez que necesitaba aprobar un gasto superior a 5.000 euros, tenía que pedirle permiso como un niño solicitando paga semanal. Miguel se giró y se encontró con Jaime Mendoza, el cliente de Inversiones del Norte que había estado haciendo preguntas sobre la estabilidad de la empresa. «Hola, Jaime», saludó sin entusiasmo. «¿Qué tal llevas?» «¿La nueva situación?», preguntó Jaime pidiendo una caña al camarero. Miguel soltó una risa amarga. «¿La nueva situación? ¿Te refieres a trabajar para mi exmujer en mi propia empresa? Bueno, técnicamente sigue siendo tu empresa también. En el papel sí. En la realidad soy poco más que un empleado cualificado». Miguel apuró su copa de vino tinto. «¿Sabes lo que me dijo ayer? Que mi propuesta para el proyecto de Valencia necesitaba revisión adicional. El mismo proyecto que yo diseñé desde cero hace 2 años. Jaime silbó por lo bajo. «Joder, Miguel, ¿y no puedes hacer nada legalmente?» «¿Cómo qué?».
Todo lo que hizo Isabel es completamente legal. Yo mismo le di los poderes notariales que usó para transferir las acciones. Me jugué mis cartas y perdí. Así de simple. ¿Y Valeria? ¿Cómo lo lleva ella? Miguel guardó silencio durante unos segundos. La verdad era que hacía más de una semana que no hablaba con Valeria. Sus llamadas se habían vuelto cada vez más desesperadas, y él había dejado de responderlas. Valeria está buscando su camino, respondió evasivamente. Esa misma noche, apartamento de la Latina, 21:00 Valeria Cruz, cerró la laptop con frustración, después de recibir otro correo de rechazo. Gracias por su interés, pero hemos decidido continuar con otros candidatos. Era la 15ª negativa en 3 semanas. El problema no era solo su falta de experiencia real, el problema era su reputación. En el cerrado mundo empresarial de Madrid, todo el mundo sabía quién era, la mujer que había intentado robarle el marido a Isabel Herrera y había fracasado estrepitosamente. Su móvil vibró. Un mensaje de su hermana Cristina. ¿Cómo vas con lo del trabajo? Mamá está preocupada. Valeria contempló mentirle, como había estado haciendo durante semanas. Decirle que tenía varias ofertas, que era cuestión de elegir la mejor, pero ya no tenía energía para mantener la fachada. Escribió, mal, muy mal, nadie me contrata. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Por lo de Miguel? Por lo de Miguel. Su hermana tardó varios minutos en responder. Val, ¿tienes que salir de Madrid? Aquí ya no tienes futuro. Valeria miró a su alrededor. El pequeño apartamento que había alquilado con tanto orgullo cuando consiguió el trabajo en Herrera Inversiones, ahora le parecía una celda. Los muebles baratos de IKEA, las paredes sin personalizar, la ausencia total de los lujos que había dado por sentados durante 8 meses. Su móvil volvió a sonar. Esta vez era Miguel. ¿Diga? Respondió con una mezcla de esperanza y resentimiento. Valeria, soy yo. ¿Podemos hablar? ¿Ahora quieres hablar? Llevas más de una semana sin responder mis mensajes. Lo sé, lo sé. He estado procesando todo esto. ¿Procesando? La voz de Valeria subió una octava. Miguel, me han echado de mi trabajo, no consigo encontrar otro. Y tú has estado procesando. Valeria, las cosas se han complicado mucho. Isabel me tiene completamente controlado. No puedo ni aprobar una compra de material de oficina sin su autorización. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Silencio al otro lado de la línea. Miguel, ¿me estás llamando para contarme tus problemas o para solucionar los míos? Es complicado. No, no es complicado. Le cortó. Es muy simple. O estás conmigo o no estás. O luchamos juntos contra Isabel o cada uno se busca la vida por su cuenta. Valeria, ya no hay nada contra lo que luchar. Isabel ganó. Completamente. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Otro silencio. Más largo esta vez. Te estoy diciendo que tal vez deberías considerar empezar de nuevo. En otro sitio. Con otra vida. Valeria sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Me estás echando, Miguel? Te estoy siendo realista. Esto, lo nuestro, ya no tiene futuro. ¿Lo nuestro? Hace un mes me decías que yo era tu futuro. Hace un mes yo creía tener un futuro que ofrecer. La línea se quedó en silencio durante varios segundos. Valeria podía escuchar la respiración de Miguel al otro lado, pesada y cansada. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Miguel? Dijo finalmente con voz quebrada. ¿Qué? Que ni siquiera tienes la decencia de luchar. Te rindes a la primera dificultad. Isabel te puso en tu sitio y tú te conformas con ser su empleado. ¿Y qué propones que haga? ¿Que monte un escándalo? ¿Que arme un lío legal que no puedo ganar? Propongo que tengas algo de dignidad, le espetó. Pero está claro que eso es demasiado pedir. Colgó el teléfono antes de que él pudiera responder. Al día siguiente, oficinas de Herrera Inversiones, 14:00 Isabel Herrera revisaba los informes financieros del último mes mientras comía una ensalada en su despacho. Los números eran excelentes. La productividad había aumentado un 22%. Los gastos superfluos se habían reducido a 0. Y tenían 3 nuevos clientes importantes. Carmen Ruiz llamó a la puerta. Disculpe, señora Herrera. Tiene una visita. ¿Quién? Valeria Cruz. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Isabel levantó una ceja. Después de 3 semanas, era la primera vez que Valeria intentaba contactar con ella. Hazla pasar. 2 minutos después, Valeria entraba en el despacho. Isabel se sorprendió del cambio. La mujer arrogante y provocadora de la fiesta había desaparecido.
En su lugar, había una versión ojerosa, claramente desesperada, con ropa que había visto días mejores. «Hola, Isabel, señora Herrera», la corrigió fríamente. «¿Qué quieres, Valeria?» Valeria se sentó sin ser invitada. «Quiero que me devuelvas mi trabajo». Isabel no pudo evitar sonreír. «¿Perdón? Has conseguido lo que querías. Miguel está completamente humillado, trabaja para ti, te llama jefa. Has ganado. Ahora devuélveme mi empleo». Isabel dejó el tenedor sobre la mesa y se recostó en su silla. «Valeria, creo que no entiendes la situación. Tú nunca tuviste un trabajo real aquí. Tenías un puesto inventado que Miguel creó para justificar tus servicios. No había trabajo que devolver. Eso no es cierto. ¿No?» Isabel abrió un cajón y sacó una carpeta. «Estos son los informes de actividad de tu departamento durante los 8 meses que estuviste aquí. ¿Sabes cuántos proyectos completaste? Ninguno. ¿Cuántos clientes trajiste? Ninguno. Tu única función era decorativa». Valeria se puso roja de humillación y rabia. Tú me has arruinado la vida». «No, Valeria». Isabel se inclinó hacia adelante. «Tú arruinaste tu propia vida el día que decidiste meterte con un hombre casado y comportarte como si fueras la dueña de algo que nunca te perteneció. Yo no sabía que tú controlabas la empresa. ¿Y eso cambia algo? ¿El hecho de que Miguel estuviera casado conmigo no era suficiente razón para mantenerte alejada?» Valeria se quedó sin palabras. «Vete, Valeria, y no vuelvas. Tienes 24 años. Puedes empezar de nuevo en cualquier sitio, pero no aquí, y no en Madrid». Valeria se levantó con lágrimas en los ojos. «Esto no se va a quedar así». «Sí que se va a quedar así», respondió Isabel con calma absoluta. «Y si intentas causar problemas, recuerda que tengo recursos y contactos que tú no tienes. No es una amenaza, Valeria. Es un consejo». Cuando Valeria salió del despacho dando un portazo, Isabel volvió a su ensalada con tranquilidad. Algunos problemas se solucionaban solos. Solo había que tener paciencia. Una semana después, despacho de abogados Martínez & Asociados, calle Serrano, 10 horas. Valeria Cruz se retorcía las manos en la sala de espera del prestigioso despacho de abogados, rodeada de muebles de caoba y diplomas enmarcados que parecían juzgarla desde las paredes. Había conseguido la cita mintiendo sobre su situación económica, prometiendo honorarios que no tenía. «Señorita Cruz». La secretaria la llamó. «El señor Martínez la recibirá ahora». Valeria siguió a la mujer hasta un despacho imponente donde un hombre de unos 60 años, con el cabello plateado y traje impecable, la esperaba tras un escritorio del tamaño de una mesa de ping-pong. «Señorita Cruz, tome asiento», le indicó Enrique Martínez. «Por teléfono me comentó que tenía un caso de acoso laboral, ¿verdad?» Valeria había ensayado el discurso durante días. «Exacto. Isabel Herrera me ha destruido profesionalmente por despecho personal. Me despidió sin causa justificada y ha usado sus influencias para que nadie me contrate en Madrid». Martínez tomó notas en un cuaderno de cuero. «¿Tiene pruebas de estas influencias?» Valeria titubeó. «Bueno, no directamente, pero es obvio. Desde que me echó, no he conseguido ningún trabajo. Eso no es casualidad». ¿Y cuál era exactamente su relación con la señora Herrera antes del despido? Ahí estaba la pregunta que Valeria había temido. Yo tenía una relación con su marido». El abogado dejó de escribir y la miró por encima de sus gafas. «Entiendo. ¿Una relación extramarital?» «Sí, pero eso no justifica que me persiga profesionalmente. Ella no puede usar su poder económico para arruinarme la vida». Martínez se recostó en su silla, evaluándola. «Señorita Cruz, ¿usted era consciente de que estaba teniendo una relación con un hombre casado?» «Sí, pero ¿y trabajaba en la empresa que, legalmente, pertenecía a su esposa?» «No lo sabía en ese momento. Pero trabajaba en una empresa donde mantenía una relación íntima con su superior jerárquico. ¿Es correcto?» Valeria se dio cuenta de que cada respuesta la hundía más. «Señor Martínez, ¿me va a ayudar o no?» El abogado cerró el cuaderno. «Señorita Cruz, con total franqueza no tiene usted ningún caso. La señora Herrera tenía derecho legal a despedirla sin causa, especialmente considerando el conflicto de intereses obvio. Y en cuanto a las supuestas influencias, tendría que demostrar no solo que existen, sino que son ilegales, lo cual, por cierto, no lo son. Pero ella me ha arruinado. Usted se arruinó a sí misma el día que decidió mantener una relación extramarital con su jefe casado.
la cortó el abogado. Mi consejo es que deje Madrid, empiece de nuevo en otra ciudad, y aprenda de esta experiencia. ¿Entonces no va a representarme? No, y le sugiero que no busque otros abogados. Cualquier letrado competente llegará a la misma conclusión. Ese mismo día, 15:30 horas, Centro Comercial. Príncipe Pío Valeria salió del despacho de abogados sintiendo que el mundo se cerraba definitivamente sobre ella. Su última esperanza de venganza se había desmoronado en menos de 30 minutos. Vagó por el centro comercial sin rumbo fijo, observando a las familias que hacían compras, a las parejas que tomaban café, a toda esa gente que parecía tener una vida normal mientras la suya se desintegraba. Su móvil sonó. Era su hermana Cristina. ¿Cómo ha ido con el abogado?, preguntó sin preámbulos. Fatal. Dice que no tengo ningún caso. Val, tienes que escucharme. He estado hablando con mamá. Podemos conseguirte un trabajo en Sevilla. No es gran cosa, pero es un empezar de nuevo. Valeria se dejó caer en un banco frente a una fuente. ¿Qué tipo de trabajo? En una gestoría. Llevar papeles, atender clientes. El sueldo es básico, pero tendrías independencia económica y nadie te conoce allí. ¿Una gestoría? La voz de Valeria sonó amarga. Hace 2 meses era directora de desarrollo en una de las empresas de inversión más importantes de Madrid. Hace 2 meses eras la amante de un hombre casado que te había dado un puesto de trabajo falso, le respondió Cristina con dureza. La realidad es la que es, Val. O la aceptas y empiezas de cero, o te quedas ahí lamentándote hasta que se te acabe el dinero. Valeria guardó silencio, viendo cómo unos niños jugaban alrededor de la fuente. ¿Tan malo soy como persona, Cris? Su hermana suspiró. No eres mala, Val, pero tomaste decisiones equivocadas. Creíste que podías conseguir todo lo que querías sin pensar en las consecuencias. Y cuando alguien te plantó cara, no supiste cómo reaccionar. Isabel Herrera me odia. Isabel Herrera se defendió. Si tú hubieras estado en su lugar, ¿habrías hecho algo diferente? Valeria no respondió porque, en el fondo, sabía la respuesta. Esa noche, 21:00 horas. Apartamento de Chamberí. Isabel Herrera terminó de revisar los contratos del nuevo cliente de Barcelona, mientras cenaba sushi de su restaurante japonés favorito. La empresa había cerrado la semana con los mejores números de los últimos 3 años. Su móvil vibró con un mensaje de Carmen Vázquez. ¿Tienes planes mañana por la noche? Hay una exposición en el Thyssen que puede interesarte. Es hora de que vuelvas a salir. Isabel sonrió. Carmen tenía razón. Durante las últimas semanas se había concentrado tanto en consolidar su posición en la empresa que había descuidado su vida personal. Era hora de empezar a construir el futuro que quería. Respondió. Perfecto. ¿A las 8? Mientras preparaba la respuesta, sonó el timbre de su puerta. Consultó el reloj. Las 9:15 de la noche. No esperaba a nadie. ¿Sí? Respondió por el telefonillo. Isabel, soy Valeria. Necesito hablar contigo. Por favor. Isabel frunció el ceño. Después de la escena de la semana anterior en su despacho, no esperaba volver a ver a Valeria. ¿Qué quieres, Valeria? 5 minutos. Te lo pido, por favor. Algo en el tono de voz de la joven, un agotamiento profundo que no había estado allí antes, hizo que Isabel pulsara el botón del portero. 3 minutos después, Valeria estaba en su salón. El contraste con la mujer altiva de la fiesta era devastador. Llevaba vaqueros descoloridos, una chaqueta que había visto días mejores y una expresión de derrota total. Vengo a disculparme, dijo sin preámbulos. Isabel no esperaba eso. ¿Perdón? A disculparme. Por todo. Por meterme con tu marido. Por humillarte en esa fiesta. Por comportarme como si tuviera derecho a algo que era tuyo. Isabel se quedó inmóvil, estudiando el rostro de la joven. ¿Por qué ahora, Valeria? Porque me voy. Mañana. A Sevilla. Y antes de irme, necesitaba reconocer que lo que pasó fue culpa mía, no tuya. ¿Te vas a Sevilla? Mi hermana me ha conseguido un trabajo. No es gran cosa, pero es empezar de nuevo. Valeria respiró profundamente. Isabel, sé que no tienes motivos para creerme, pero quiero que sepas que nunca quise hacerte tanto daño. Me dejé llevar por la ilusión de ser importante para alguien. ¿Miguel te hacía sentir importante? Al principio sí. Me hacía sentir especial, elegida, pero ahora entiendo que era solo ego masculino. Quería sentirse joven y deseado. Isabel se sentó en el sofá, indicando a Valeria que hiciera lo mismo.
¿Y qué has aprendido de todo esto? Valeria sonrió con amargura. Que no se puede construir una vida sobre la mentira, que tomar atajos siempre sale caro, y que cuando juegas con fuego siempre hay alguien que sale quemado. Se quedaron en silencio durante unos minutos. Valeria, dijo finalmente Isabel, tienes 24 años. Puedes rehacer tu vida completamente. Lo sé, y lo voy a hacer. Pero esta vez, de la manera correcta. Valeria se levantó para marcharse. Isabel, ¿crees que algún día podrás perdonarme? Isabel la miró durante unos segundos antes de responder. Te perdono, Valeria, pero quiero que entiendas algo muy importante. Su voz adoptó un tono firme pero no cruel. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Tú elegiste meterte con un hombre casado. Elegiste humillarme en público. Elegiste comportarte como si tuvieras derecho a algo que no era tuyo. Y yo elegí defenderme. Se levantó y se acercó a la ventana. El perdón no borra las consecuencias, Valeria. Es una lección que espero que nunca olvides. La próxima vez que tengas la oportunidad de lastimar a alguien para conseguir lo que quieres, recuerda este momento. Recuerda cómo se siente estar al otro lado. Valeria asintió con lágrimas en los ojos. No lo olvidaré. Te prometo que no lo olvidaré. Espero que no, porque ser mujer no significa quitárselo a otra mujer. Significa construir tu propio camino sin pisar a nadie. Cuando Valeria llegó a la puerta se giró una última vez. Para lo que valga, creo que Miguel nunca te mereció. Eres mucho más fuerte e inteligente de lo que él jamás será. Y con esas palabras, Valeria Cruz salió de la vida de Isabel Herrera tan inesperadamente como había entrado. Al día siguiente, Madrid perdió un problema y ganó una lección. 6 meses después, oficinas de Herrera Inversiones, 0900 horas. El sol de primavera entraba por los ventanales del 7º piso de la calle Príncipe de Vergara, iluminando el despacho principal donde Isabel Herrera revisaba los contratos de 3 nuevos clientes de la Comunidad de Madrid. En 6 meses, la empresa había recuperado su estabilidad, saneado completamente las finanzas y conseguido una cartera de clientes sólida en el centro de España. Carmen Ruiz entró con una sonrisa y 2 carpetas bajo el brazo. Buenos días, señora Herrera. Los contratos de Alcalá de Henares están listos para su firma, y Ricardo quiere reunirse con usted sobre el nuevo cliente de Toledo. Perfecto. ¿Y Miguel? Carmen bajó ligeramente la voz. Ya está en su despacho, pero llegó 20 minutos tarde otra vez. Y Ricardo comenta que ayer se le olvidó entregar el informe de seguimiento. Isabel suspiró. Los últimos meses habían sido duros para Miguel. Sin la arrogancia que lo había sostenido durante años, parecía haber perdido también la motivación. Cumplía con lo mínimo indispensable, pero su rendimiento era irregular. Dile que venga en 10 minutos. Y Carmen, anota la tardanza en su registro. 10:30 horas. Despacho principal. Miguel entró arrastrando los pies con una carpeta mal organizada y ojeras que hablaban de otra noche de insomnio. Los últimos 6 meses le habían pasado factura. Había perdido peso, el cabello se le había llenado de canas prematuras, y tenía el aspecto de alguien que luchaba contra demonios internos. Buenos días, Isabel. Aquí tienes el análisis que me pediste, dijo colocando los documentos desorganizados sobre el escritorio. Isabel revisó los números con el ceño fruncido. Miguel, faltan 2 páginas del anexo financiero, y los cálculos de la página 4 tienen errores. Lo siento, yo he tenido problemas para concentrarme. ¿Problemas para concentrarte? Miguel, eres un profesional con 15 años de experiencia. Él se desplomó en la silla como si fuera un peso muerto. Isabel, no sé si puedo seguir así. ¿Así cómo? Viniendo aquí todos los días viendo cómo me miran los empleados. Ayer Luis del departamento contable me preguntó si era cierto que tú me das permiso para usar el baño de ejecutivos. Miguel se cubrió el rostro con las manos. Es humillante. Isabel lo observó sin compasión. Miguel, tú elegiste humillarme delante de 200 personas. Ahora vives las consecuencias de esa decisión. ¿Y esto va a ser así para siempre? Eso depende de ti. Puedes hacer bien tu trabajo y recuperar respeto profesional, o puedes seguir lamentándote, pero el respeto social, ese se gana con años de comportamiento consistente. Miguel asintió derrotado y salió del despacho cargando sus hombros como si llevara una losa. Esa tarde, 15:30 horas. Bar El Comercial, Glorieta de Bilbao. Miguel
Se refugió en su mesa habitual del fondo del bar, donde había empezado a almorzar solo desde hacía 3 meses. Sus antiguos amigos del trabajo ya no lo invitaban a las comidas grupales, y los clientes que antes lo trataban como socio ahora pedían específicamente hablar con Isabel. Jaime Mendoza se acercó a su mesa con expresión incómoda. ¿Te importa si me siento? Claro. Jaime se acomodó frente a él. Miguel, voy a ser directo. Ayer estuve en una cena de empresarios en el Ritz. Tu nombre salió en la conversación. Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿Ah, sí? Carlos Vega comentó que su mujer dice que Isabel Herrera es un ejemplo de cómo una mujer inteligente pone en su sitio a un marido infiel. La mesa entera estuvo de acuerdo. Miguel apuró su cerveza de un trago. Jaime, no necesito que me cuentes. Sí necesitas escucharlo. Lo interrumpió. Porque quiero que entiendas que tu reputación en Madrid está por los suelos, y va a seguir así durante años. ¿Años? Miguel, traicionaste y humillaste públicamente a una mujer que ahora todo el mundo respeta. ¿De verdad creías que eso se iba a olvidar en 6 meses? Miguel guardó silencio, sintiendo cómo el peso de sus decisiones lo aplastaba un poco más cada día. Esa misma tarde, Sevilla, Gestoría Andaluza, 17:00 horas. Valeria Cruz terminó de archivar los documentos de la última consulta del día mientras su jefa, Carmen Morales, revisaba las cuentas con expresión seria. Valeria, necesito hablar contigo. Dígame, señora Morales. He recibido una llamada de Madrid. Alguien preguntando por ti, por tu situación anterior. Valeria sintió que se le helaba la sangre. ¿Quién era? No quiso identificarse, pero hizo preguntas muy específicas sobre tu trabajo en Herrera Inversiones. Valeria se sentó pesadamente en su silla. Durante 6 meses había conseguido mantener en secreto su pasado, pero Madrid era pequeño y los rumores viajaban lejos. Señora Morales, yo puedo explicarle. No hace falta. Ya sé lo que pasó. Una amiga mía de Madrid me lo contó hace 3 meses. ¿Y por qué no me dijo nada? Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Pero Valeria, la mujer la miró con severidad. Si vuelven a llamar preguntando por ti, no podré seguir protegiéndote. Esta es una empresa familiar. No podemos permitirnos escándalos. Esa noche, Valeria llegó a su pequeño apartamento de alquiler en el barrio de Triana. Subió los 4 pisos a pie porque el ascensor llevaba un mes roto, y se dejó caer en su sofá de segunda mano. Su móvil tenía 3 mensajes de David, el médico del hospital que había conocido 2 meses atrás. Habían tenido 2 citas prometedoras, pero cuando él había empezado a hacer preguntas sobre su vida anterior en Madrid, ella había comenzado a evadir las respuestas. La semana anterior, él le había preguntado directamente por qué había dejado un trabajo importante en Madrid para venir a Sevilla a trabajar de administrativa. Valeria había tartamudeado una excusa poco creíble sobre buscar nuevos horizontes. Desde entonces, David había espaciado sus llamadas. Esa noche, 22:00 horas, apartamento de Chamberí. Isabel llegó a casa después de una cena de trabajo exitosa con 2 nuevos clientes potenciales de Guadalajara. La empresa iba bien, no espectacularmente, pero sólidamente bien. Habían recuperado la confianza, tenían flujo de caja estable y una reputación creciente de seriedad y competencia profesional. Se sirvió una copa de vino tinto y se sentó en su terraza renovada, contemplando las luces de Madrid. Durante los últimos meses había redescubierto pequeños placeres: leer sin interrupciones, decidir qué cenar sin consultar a nadie, planificar un viaje de fin de semana a Santander sin tener que justificar gastos. Su móvil sonó. Era Carmen Vázquez. «Isabel, ¿te pillo mal?» «Para nada. ¿Qué tal? Quería contarte algo. Hoy he estado en la peluquería y he oído a 2 señoras mayores hablando de ti». ¿De mí? Una le decía a la otra: «Esa mujer, Isabel Herrera, es un ejemplo para todas nosotras. Demostró que una no tiene que aguantar humillaciones de nadie». La otra respondió, y sin perder la clase, se defendió como una señora. Isabel sonrió. «¿Y eso te parece importante?» «Muy importante. Isabel, no sé si te das cuenta, pero te has convertido en un referente. Las mujeres de nuestra edad hablan de ti como de alguien que hizo lo que muchas no se atreven a hacer». Después de colgar, Isabel se quedó pensando. No había buscado convertirse en símbolo de nada, solo había defendido su dignidad. Pero si su ejemplo servía para que otras mujeres se respetaran más a sí mismas,
Se alegraba. Al día siguiente, oficinas de Herrera Inversiones, 16:00 horas. Isabel estaba revisando contratos cuando Carmen Ruiz le anunció una llamada. Señora Herrera, la llaman de Sevilla. Dice que es Valeria Cruz. Isabel frunció el ceño. Hacía 3 meses que no sabía nada de Valeria. Pásemela. ¿Isabel? La voz al otro lado sonaba quebrada. Hola, Valeria. ¿Cómo estás? Fatal. Alguien de Madrid ha estado llamando a mi trabajo preguntando por mí. Mi jefa me ha dicho que no puede seguir protegiéndome. ¿Protegiéndote de qué? De mi pasado, de lo que hice. Isabel, van a echarme. Y no sé qué voy a hacer. Isabel guardó silencio durante unos segundos. Valeria, ¿qué quieres que haga yo? No lo sé. Supongo que llamarte era mi última esperanza. Valeria, yo no puedo cambiar lo que pasó. Las decisiones tienen consecuencias a largo plazo. Lo sé. La voz de Valeria se quebró. Cada día me levanto recordando que destruí mi vida por 8 meses de ilusión. Pero Isabel, ¿esto va a ser así para siempre? Isabel miró por la ventana hacia Madrid, la ciudad donde había reconstruido su vida. No lo sé, Valeria, pero lo que sí sé es que el respeto se pierde en un día y se recupera en años. Si es que se recupera. ¿Y Miguel? ¿Él cómo está? Miguel paga cada día el precio de haber elegido la humillación pública sobre la discreción privada. Cuando colgó, Isabel se quedó mirando el teléfono. No sentía satisfacción por el sufrimiento de Valeria, pero tampoco compasión. Algunas lecciones solo se aprenden cuando se viven las consecuencias completas. Esa noche, Bar La Venecia, 21:30 horas. Miguel bebía solo su tercera copa de Jerez, observando cómo las parejas y grupos de amigos llenaban el pequeño bar de ambiente. A los 38 años, se había convertido en el hombre que cena solo, que bebe solo, que vive con el peso constante de una reputación arruinada. Su móvil mostró un mensaje de Valeria. Miguel, ¿podemos hablar? Estoy perdiendo también el trabajo en Sevilla. Miguel miró el mensaje durante largos minutos antes de borrarlo sin responder. Ya no tenía nada que ofrecerle. Ya no tenía nada que ofrecerle a nadie. Solo le quedaba vivir, día tras día, con las consecuencias de haber elegido la arrogancia sobre la gratitud, la humillación sobre el respeto y la mentira sobre la verdad. Mientras tanto, a 7 kilómetros de distancia, Isabel Herrera terminaba de revisar los planes de expansión para el próximo trimestre, planificaba su fin de semana en el Escorial y se acostaba cada noche con la tranquilidad de quien sabe que tomó las decisiones correctas. Algunas batallas se ganan recuperando la dignidad, y algunas lecciones se aprenden viviendo para siempre con las consecuencias. 3 años después, primavera de 2028, oficinas de Herrera Inversiones, Madrid. La luz dorada del atardecer madrileño se filtraba por los ventanales del despacho principal, donde Isabel Herrera, ahora de 37 años, firmaba los documentos de apertura de la tercera sucursal de la empresa, esta vez en Valencia. Su cabello había crecido hasta los hombros, enmarcando un rostro que irradiaba la confianza serena de quien había encontrado su lugar en el mundo. En 3 años, Herrera Inversiones se había consolidado como una consultora respetada en el este de España. No era la empresa más grande del sector, pero sí una de las más confiables, con una reputación impecable construida sobre decisiones prudentes y un liderazgo firme. Ricardo Sánchez entró con una sonrisa y una botella de cava. ¿Lista para brindar por Valencia? Más que lista, respondió Isabel, guardando los contratos en su carpeta personalizada. ¿Cómo van los preparativos para la celebración del viernes? Todo perfecto. 50 invitados confirmados, el salón del Hotel Palace reservado, y una pequeña sorpresa que no te voy a adelantar. Isabel sonrió. Los últimos 3 años le habían enseñado a disfrutar de los logros sin prisa, a saborear cada pequeña victoria como parte de un camino construido con paciencia y determinación. ¿Y Miguel? Preguntó, más por cortesía profesional que por interés personal. Ricardo perdió parte de su sonrisa. Miguel, sigue siendo Miguel, hace su trabajo, cobra su sueldo reducido, y se va a casa. Pero Isabel hizo una pausa. Ayer Carmen me comentó algo preocupante. ¿Qué? Al parecer ha empezado a beber durante el horario laboral. Luis de Contabilidad dice que el jueves pasado olía a alcohol en la reunión de presupuestos. Isabel suspiró. Durante 3 años había mantenido a Miguel en plantilla cumpliendo el acuerdo establecido,
Pero era evidente que él no había encontrado la manera de vivir con las consecuencias de sus decisiones. Si vuelve a pasar, tendremos que tomar medidas definitivas. Lo sé, y él también lo sabe. Esa noche, apartamento de La Latina, Madrid. Miguel Herrera, ahora de 41 años, se servía su cuarto whisky de la noche mientras contemplaba el televisor sin verlo realmente. Su apartamento de soltero, un piso pequeño y mal ventilado que había alquilado después del divorcio, reflejaba el estado de su vida, funcional pero sin alma, limpio pero vacío. En la mesita del salón había una carta sin abrir del bufete de abogados que gestionaba su divorcio. Sabía lo que contenía, la notificación final de que, después de 3 años, todos los trámites habían concluido. Oficialmente, Isabel ya no formaba parte de su vida en ningún sentido legal. Su móvil vibró con un mensaje de su hermana Mónica. ¿Vienes a la comunión de tu sobrina el domingo? Mamá pregunta por ti. Miguel contempló responder, pero sabía que las reuniones familiares se habían vuelto ejercicios de incomodidad. Sus padres lo trataban con una mezcla de lástima y decepción. Sus hermanos evitaban mencionar sus respectivos matrimonios, y los niños de la familia habían aprendido a no hacer preguntas sobre por qué el tío Miguel siempre venía solo. Dejó el móvil sin responder y se sirvió otra copa. Sevilla, barrio de Triana. Esa misma noche Valeria Cruz, ahora de 27 años, cerraba las cajas de mudanza en su diminuto apartamento. Después de perder 3 trabajos consecutivos, cada vez que alguien descubría su pasado en Madrid, las preguntas incómodas comenzaban. Había tomado una decisión desesperada. Al día siguiente, tomaría un autobús hacia Valencia, donde una prima lejana le había conseguido una entrevista para un puesto de limpieza en un hospital. No era lo que había soñado a los 24 años, pero era lo que le quedaba a los 27. Sobre la mesa tenía una carta a medio escribir dirigida a Isabel Herrera. La había empezado docenas de veces en los últimos 3 años, pero nunca había encontrado las palabras correctas. ¿Cómo se pide perdón por destruir una vida? ¿Cómo se explica que las consecuencias de 8 meses de decisiones erróneas habían arruinado años de futuro? Finalmente, escribió solo una línea. Espero que algún día puedas creer que he aprendido la lección. Firmó, cerró el sobre y lo echó al buzón de camino a devolver las llaves al casero. Madrid, restaurante Botín. Viernes por la noche, Isabel brindaba con sus 50 invitados en la celebración de la apertura de Valencia. Entre los asistentes había clientes fieles, empleados de la empresa, amigos personales y algunas caras nuevas que había conocido en los últimos años. En una mesa cercana, Alejandro Mendoza, su abogado convertido en buen amigo, charlaba animadamente con Carmen Vázquez y su marido. En otra, Ricardo presentaba a su nueva novia a algunos colegas del sector. Isabel observaba la escena con satisfacción genuina. No era la vida que había imaginado a los 34 años, pero era una vida construida sobre cimientos sólidos, trabajo honesto, amistades verdaderas y decisiones tomadas desde la integridad. ¿En qué piensas?, le preguntó Carmen, acercándose con una copa de champán. En que hace 3 años creía que mi vida se había acabado, y resulta que apenas estaba empezando. ¿Y no echas de menos nada de lo anterior? Isabel contempló la pregunta con honestidad. Echo de menos la ilusión de tener una pareja para toda la vida, pero no echo de menos vivir con mentiras, ni estar con alguien que no me valoraba, ni tener que fingir que no veía lo evidente. ¿Y si apareciese alguien nuevo? Isabel sonrió. Si aparece, aparecerá. Pero ya no busco a alguien que me complete. Buscaría a alguien que complemente la vida que ya tengo completa. Domingo por la mañana. Parque del Retiro, Madrid. Isabel paseaba por el Retiro disfrutando del sol primaveral cuando se topó con una figura familiar sentada en un banco. Miguel. Estaba solo, como siempre, alimentando a las palomas con migas de pan de un bocadillo a medio comer. Se había convertido en un hombre mayor antes de tiempo. El cabello casi completamente gris, la postura encorvada, la ropa que colgaba holgada sobre un cuerpo que había perdido peso y músculo. Por un momento, Isabel sintió una punzada de algo que no era exactamente lástima, pero sí una forma melancólica de reconocimiento. Ese hombre había sido su compañero durante 15 años. Habían compartido sueños, proyectos, una vida entera. Miguel alzó la vista y la vio.
Sus miradas se cruzaron durante unos segundos. Él le dirigió un gesto que era mitad saludo, mitad disculpa. Ella asintió levemente, con educación, pero sin calidez. No se acercaron, no hablaron, no había nada que decir. Isabel continuó su paseo, y Miguel siguió alimentando a las palomas. Dos vidas que una vez fueron una, ahora siguiendo caminos completamente paralelos, sin posibilidad de intersección. 3 meses después, oficinas de Herrera Inversiones. Isabel recibió la carta de renuncia de Miguel un martes por la mañana. Era breve y profesional. Estimada señora Herrera, por la presente, presento mi dimisión del cargo de director ejecutivo, efectiva al final del presente mes. Agradezco la oportunidad brindada durante estos años. Atentamente, Miguel Herrera. Ricardo entró en su despacho con expresión preocupada. ¿Ya has leído la carta? Sí. ¿Sabes por qué se va? Su rendimiento ha sido irregular durante meses, y ayer Carmen lo encontró bebiendo en el despacho a las 3 de la tarde. Isabel asintió. Era el final inevitable de un hombre que nunca había aprendido a vivir con las consecuencias de sus actos. ¿Tienes idea de qué va a hacer? Dice que se va a Santander. Su primo tiene una pequeña empresa de seguros y le ha ofrecido trabajo. Isabel firmó la carta de aceptación de renuncia con tranquilidad. 3 años y medio después de la traición, Miguel finalmente se alejaba de su vida para siempre. No sintió triunfo, no sintió tristeza, solo sintió el cierre definitivo de un capítulo que había tardado demasiado en concluir. Epílogo final. 5 años después. En el verano de 2030, Isabel Herrera celebró su 40º cumpleaños en su nuevo apartamento con terraza en el barrio de Malasaña, rodeada de un grupo sólido de amigos que habían llegado a su vida después de los 40. Herrera Inversiones tenía ya oficinas en Madrid, Valencia y Sevilla. No era la empresa más grande de España, pero era rentable, respetada y completamente suya. Ese día, mientras cortaba la tarta de cumpleaños, alguien le preguntó si se arrepentía de algo de los últimos años. Isabel pensó en Miguel, que según había sabido por terceros, seguía en Santander llevando una vida gris en una empresa pequeña. Pensó en Valeria, de quien no había vuelto a saber nada desde aquella carta sin respuesta de hace años. Y pensó en sí misma, en la mujer que había sido humillada y traicionada, y en la mujer que era ahora, dueña de su destino y arquitecta de su propia felicidad. No, respondió con total convicción. No me arrepiento de nada. Cada decisión que tomé me trajo exactamente hasta donde necesitaba estar. Y mientras brindaba con sus amigos bajo las luces de Madrid, Isabel Herrera supo que había ganado algo que ni Miguel ni Valeria habían conseguido en todos esos años. La paz que viene de saber que, cuando la vida te pone a prueba, elegiste defenderte con dignidad, y que esa elección, al final, lo cambió todo. Fin. Después de seguir el viaje de Isabel, Miguel y Valeria, queda una pregunta en el aire. Si descubrieras que tu pareja te ha estado engañando durante meses, ¿cuál sería tu reacción? ¿Le confrontarías de inmediato? ¿Planearías una respuesta estratégica como Isabel? ¿O intentarías salvar la relación a cualquier precio? Y lo más importante, ¿hasta qué punto debemos aceptar humillaciones en nombre del amor? ¿Dónde trazarías la línea entre perdonar y respetarte a ti mismo? Isabel eligió la dignidad por encima de la venganza, la estrategia por encima de la impulsividad. No destruyó a Miguel y Valeria, simplemente les quitó el velo de las ilusiones y les dejó afrontar las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.